Se pide diseñar un algoritmo para hallar el máximo común divisor de dos números. ¿Qué es el máximo común divisor? Sean A y B dos números distintos de cero, el máximo común divisor es el mayor número que divide a ambos números. Primero veamos qué es un divisor. Por ejemplo, si 20 dividimos entre 2, tenemos una división exacta, es decir, el residuo es 0. Por lo tanto, decimos que el 2 es divisor del 20. El menos 2. Si dividimos 20 entre menos 2, el residuo también da 0. Por lo tanto, el menos 2 también es divisor de 20. Veamos qué otros divisores tiene 20. 2, 4, 5, 10, 20 son los divisores del 20. Y también estos valores en negativo. Pero como estamos buscando el máximo común divisor, es decir, el mayor número, los valores negativos no los vamos a tomar en cuenta. Los divisores del 30 son el 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Para hallar el máximo común divisor de 20 y 30, vemos el mayor número que divide al 20 y al 30. Los divisores comunes son el 2, el 5, el 10, y el mayor de todos estos es el 10. Por lo tanto, el máximo común divisor de 20 y 30 es el 10. Veamos los métodos para el cálculo del máximo por descomposición en factores primos. Si queremos hallar el máximo común divisor de 20 y 30, descomponemos ambos números en sus factores primos. Y debemos identificar los factores primos comunes con el mínimo exponente. Tenemos los factores primos de 20. En este caso los comunes son el 2 y el 5. Y debemos anotar ambos con el mínimo exponente. El mínimo exponente del 2 es el 1 y del 5 también es 1. Y multiplicamos 2 por 5 es 10. Por lo tanto, el máximo común divisor es el 10. Veamos otro método. El algoritmo de Euclides. Este dice, al dividir A y B, se obtiene un cociente, Q, y un residuo R. Es posible demostrar que el máximo común divisor de A y B es el mismo que el de B y R. Vamos a ver esto con un ejemplo. Sean A 30 y B 20, vamos a dividir B entre A entre B. El cociente es 1, el residuo es 10. Y vamos a continuar dividiendo 20 entre residuo, 20 entre 10. Vamos a hacer divisiones sucesivas hasta que ya no sea posible dividir. Tenemos A dividido entre 20. El cociente es 1 y el resto es 10. Ahora nos toca dividir 20 entre el resto, es decir, 20 pasa a la variable A para que pueda dividirse entre B. Y B cambia y toma el valor del resto. Ahora dividimos 20 entre 10. El cociente es 2 y el resto es 0. Ahora el valor de B pasa a la variable A y el resto pasa a la variable B. 10 entre 0 ya no podemos dividir. Por lo tanto, aquí dejamos de dividir. Y el máximo común divisor es 10, que está en la variable A. Veamos otro ejemplo. Sean los números 36 y 60. Recordemos que debemos dividir el mayor entre el menor. Por lo tanto, no podemos dividir 36 entre 60. Debemos dividir 60 entre 36. Por lo tanto, los valores de A y B deben intercambiarse. Es decir, ahora A vale 60 y B vale 36. Dividimos. Cociente 1, resto 24. Continuamos la división. El valor de B pasa a la variable A y el resto a la variable B. Dividimos 36 entre 24. El cociente es 1, el residuo es 12. El valor de B pasa a la variable A y la variable B toma el valor del resto para poder seguir dividiendo. 24 entre 12.
el resultado es 2 resto 0. El valor de b pasa a la variable b, a, y b toma el valor del resto. 2 entre 0 ya no se puede dividir. Por lo tanto, dejamos de dividir cuando el valor de b llega a 0. Es decir, seguimos dividiendo mientras el valor de b sea distinto de 0. Y finalmente, el máximo común divisor se quedó en la variable a. El máximo común divisor entre 36 y 60 es 12. Muy bien, veamos esto en el diagrama de flujo. Estamos dividiendo de forma repetitiva mientras el valor de b sea distinto de 0, porque cuando llega a 0 dejamos de dividir. Y las variables que estamos dividiendo es 60 entre 36 y etc. Es decir, la variable a entre b. En este caso, el valor del cociente no lo estamos utilizando, solo nos interesa el resto. Por lo tanto, estamos dividiendo 60 entre 36, a entre b. El cociente es 1 resto 24. Y estamos repitiendo esta división una y otra vez, mientras b sea distinto de 0, porque cuando llega a 0, dejamos de dividir. Y el máximo común divisor queda en a. Es decir, a mod b es el resto, y guardaremos en la variable r. Luego a toma el valor de b, y b toma el valor del resto. Y esto lo repetimos varias veces, mientras el valor de b sea distinto de 0. Realizamos esta división de forma repetitiva. Pero, ¿qué sucede si a es menor que b? Recordemos que debemos intercambiar sus valores. Es decir, a debe tomar el valor de b, 60, y b el valor de a. Veamos, si b asignamos a directamente, a toma el valor de b, pero el número 20 se ha perdido. Ya no podemos asignar el valor de 20 a b. Por lo tanto, para intercambiar una variable auxiliar, primero pasamos el valor de a la variable auxiliar, es decir, 20. Una vez que lo tenemos guardado y como sabemos que ya no se va a perder, pasamos a. Y la variable auxiliar que contiene 20, pasamos a la b. Este intercambio lo estamos haciendo en 3 pasos. El valor de a guardamos en auxiliar. Luego, a toma el valor de b y b toma el valor de auxiliar. Son 3 pasos. En el caso de que b sea mayor que a. Además, debemos verificar una cosa, que a y b no pueden ser igual a 0. Es decir, si uno de los dos es igual a 0, se debe volver a pedir los valores de a y b. Tenemos el diagrama. Declaramos las variables a, b, r y auxiliar. Introducimos a y b. Y verificamos. Tenemos una condición. Mientras a sea igual a 0 o b sea igual a 0, se va a volver a pedir los valores de a y b. Si ponemos los números correctos, es decir, ningún valor igual a 0, puede continuar. Si b es igual a a, recordemos que debemos intercambiar sus valores. Y lo hacemos en 3 pasos. Auxiliar toma el valor de a toma el valor de b y b toma el valor de auxiliar. Y recién podemos pasar a poder hallar el máximo común divisor con el algoritmo de Euclides. Es decir, las divisiones sucesivas. Mientras b sea distinto de 0, hallamos el resto, a toma el valor de b y b toma el valor del resto. Finalmente recordemos que el máximo común divisor quedó en la variable a. Veamos ahora la prueba de escritorio. Comenzamos. Declaramos las variables, introducimos dos valores. ¿Qué pasa si uno de los dos valores es igual a 0? Mientras uno de los dos sea igual a 0, se vuelve a pedir los valores, porque ninguno debe ser igual a 0. Y repite. Introducimos otros dos números. Esta vez pongamos números correctos, es decir, que ninguno sea igual a 0. ¿A es igual a 0? No. ¿B es igual a 0? No.
Como ninguna de las dos condiciones cumple, sale de la repetitiva y continúa. Verificamos. ¿B es igual a B es mayor que A? Sí, 60 es mayor a 36. Por lo tanto, necesitamos intercambiar. Auxiliar toma el valor de B, A toma el valor de... Perdón, auxiliar toma el valor de A toma el valor de B y B toma el valor de auxiliar. Una vez que hemos intercambiado, podemos continuar. Mientras B sea distinto de 0, 36 es distinto de 0, sí. Por lo tanto, entra la estructura repetitiva. El resto es A mod B. 60 mod B. El resto es 24. A toma el valor de B. Es decir, en A se asigna el valor de 36. Y B toma el valor de R. Es decir, 24 se asigna a B. Mientras B sea distinto de 0, B vale 24, sigue repitiendo. El residuo de 36 entre 24 es igual a 12. A toma el valor de B, es decir, 24, y B toma el valor del resto, es decir, 12. ¿B es mayor que 0? Sí. Por lo tanto, hallamos el resto. 24 entre 12. El resto es 0. A toma el valor de B y B toma el valor del resto, es decir, 0. Como B ya es distinto, ya no es distinto de 0, es decir, el valor de B es 0, deja de repetir, sale de la estructura y finalmente mostramos el valor de A, que es 12, es decir, el máximo común divisor de 36 y 60 es 12.